El mío era de la moneda perdida. Pueden abrir su Biblia a San Lucas 15, 8. San Lucas 15. 15:8. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendito Dios. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén, gloria a Dios. ¿Quién sabe lo que es una dracma? ¿Moneda? Ya. Dinero. So, era como antigua que era de oro, plata, y cuando un hombre se quería comprometer con una mujer, le daba como un collar con 10 dracmas. Y la historia fue que esta mujer perdió su collar que le había dado y su casa era sucia y no prendía la luz. Entonces ella se asustó y hizo todo lo posible para encontrarla. Entonces tenía que limpiar toda su casa hasta encontrarla. Y cuando ella la encontró, ella tuvo como una fiesta como para celebrar que ella había encontrado su dracma que había perdido. Amén. Y la mujer representa la Biblia y la dracma creo que representa como cada persona que va a la iglesia. Y entonces cuando hay como, lo que yo no entendí es cuando hay más dracmas, son cuando los pecadores se arrepienten. Entonces todos nosotros somos pecadores y nos tenemos que arrepentir delante de Dios para que cuando nosotros morimos podemos ser como los ángeles, que cuando un pecador se arrepiente podemos gozar. Aleluya. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, seguimos con el siguiente, que es nuestra hermana Dulce, Jesús y los niños. Aleluya. Amén, hermano. A mí me tocó el tema Jesús y los niños. Por favor, busquen su Biblia en el San Marcos 10:13. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén, hermano. Dice que Jesús estaba llegando a la región de Judea y los padres se acercaban para presentarles a sus hijos y bendecirlos. Bueno, pienso que un poquito como cuando Jesús iba caminando, iba la multitud, niños, grandes,
a que Dios les diera la bendición. Amén. Entonces yo lo veo como cuando nuestros hijos son pequeños, llegan a una edad de que aún así bebés van a la iglesia para que Dios usa al pastor, al anciano, para que Dios les dé esa bendición. Entonces uno tener esa fe que pone en mano a nuestros hijos, entonces esa fe nos lleva a que nuestros hijos van a ser protegidos. Bendito Dios. Amén. Y no se aparten cuando ellos vayan creciendo. Amén, así. Los encaminamos desde pequeños para que Dios los vaya guiando. Amén, así. Entonces Dios los iba bendiciendo a todos esos niños. Miramos a sus mamás, su papá, todos, o sea, hasta ancianos. Sí, verdad. Entonces, miro cómo a veces hay los niños pequeños, como ellos van a donde uno les muestre cariño. Así es. Yo veo en que, ejemplo, mi trabajo es cuidar niños y entonces yo me imagino, digo yo, cómo a uno nos agarran cariño, cuánto más Dios que ponía los bendecía. Sí, sí, amén. Y a veces hasta mamás nos dicen porque uno los cuida. Así es. Y uno les demuestra ese cariño. Entonces, digo, y Dios que desde lejos lo miraban y ya ellos corrían. Sí. Y bueno, ese es un pequeño, pero Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano Guadalupe. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Dígame. Abran su Biblia en Mateo 7, 24. Mateo 7, 24 al 27. Y de ahí buscan Lucas 6, 47. Mateo 24, 27. 7, 20. Mateo 7, 24 al 27. Lucas, digo. Mateo 7. ¿Y Lucas? Lucas 6, 47, 49. Lucas 6, 47, versículo 47 al 49. Lucas 6, 6, 47, 49. versículo 47 al 49. ¿Ya todo lo tienen? Ahí me tocó la parábola de la casa sobre la roca. Aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquellas casas y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Ahora vamos a Lucas 6, 47 al 49. Dice, porque me llamáis Señor, Señor. Bueno, perdón. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con
ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Sabemos que la roca es un material fuerte y duro, ¿ah? Así es nuestro Dios, Amén. Así. fuerte. Ahora, para nosotros como cristianos, para nosotros, ¿quién es nuestra roca? Dios. Dios, ya se lo había dicho. Bueno, mira, en 1 Corintios, si me acompaña en 1 Corintios, Amén. 1 Corintios 10:4. Aquí nos dice claramente lo que yo le decía ahorita. 10:4. ¿Todos los tienen? Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dan cuenta que Dios es nuestra roca? Amén. Dios es la roca fuerte, que en Él tenemos que confiar. Bendito Dios. Ahora dice, nos da a entender, como decíamos hermanos, que la parábola es para que nosotros la estudiemos y logremos entender qué es lo que nos está dando a entender. Amén. Porque sabemos que los mensajes que nos dan, mensajes que dan en diversas congregaciones, a veces son buenas, a veces son deficientes, que no son las correctas que está escrita aquí. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en el mensaje que está escrito en la Biblia. Amén. Y es ahí donde está la fuerza de Dios, lo que nos va a ayudar a nuestra vida espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros como hombres o las personas asimilamos el mensaje de Cristo que está escrito aquí en la Biblia, nos salvará, se salvará y nadie ni nada, perdón, ¿cómo está aquí? A mí se vuelve. Se salvará y nada ni nadie lo podrá cambiar, porque la persona está bien cimentada en la palabra. ¿Sí? Así es. Amén. Es la fe, en oración, ayuno, vigilia. ¿Sí? Si estamos bien cimentados en eso, en la palabra de Dios, llevando a cabo lo que está escrito aquí, vendrán las pruebas, vendrán los problemas. Pero yo le aseguro que tendremos las pruebas, pero en la mano de Dios vamos a salir victoriosos. Bendito Dios. Amén. Porque como cristianos también tenemos pruebas. No porque seamos cristianos no vamos a tener problemas. Lo vamos a tener y más y más y más. Así es. Pero si nos soltamos un momento dado de la mano de Dios, no va a pasar como la casa que fue hecha en la arena. Que vino el aire, vino el ventarrón y la tiró. Pero si estamos bien en las pruebas y estamos bien cimentados en la palabra de Dios, yo le aseguro que saldremos victoriosos. ¿Sí? Bendito Pero Dios. eso cuesta, es un gran sacrificio que hay que hacer para estar bien preparado, bien cimentado en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, por ejemplo, en nuestra vida debe alumbrar, pero al mismo tiempo debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y como ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la roca. Así es. Aleluya. Por ejemplo, sabemos que cuando vienen los huracanes a la orilla del mar, ¿qué hacen los que tienen negocios? ¿Verdad? Que protegen toda la entrada de los negocios con madera o para que no entre el agua hacia el negocio, ¿verdad? Por ejemplo, ellos protegen lo material. Nosotros tenemos que ponernos a pensar un poquito, ponernos a reflexionar. ¿Por qué no cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado hasta ahorita? ¿Sí? Bendito Dios. ¿Por qué no escudriñar uno mismo? ¿Sí? No perder esa bendición que Dios nos ha dado hasta ahorita, gracias a Dios. ¿Sí? Pues tenemos que seguirla cuidando,
por medio de la palabra de Dios. Gloria a Seguir leyendo, fundamentando. ¿Para qué? Para que seamos fuertes el día de mañana. Las pruebas no nos tumben. ¿Sí? Todo lo que le puedo decir. Bendito Amén, Dios, gloria a amén. Dios, aleluya. Bueno, hermano, ahora le toca a nuestra hermana Stephanie, las vírgenes. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Bueno, la parábola que me tocó a mí fueron las 10 vírgenes. Si quieren pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 25. Bendito Y Dios. cuando lo tengan, por favor, me pueden decir un amén. Amén. Mateo capítulo 25. Amén. 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 Se le nombre del Padre, Hijo y glorioso Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, lo que yo entendí aquí, cuando en el primer versículo, cuando dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Bueno, a las vírgenes sabemos que son puras, no tienen mancha, y sabemos que el número 10 significa responsabilidad. Entonces la responsabilidad de las 10 vírgenes eran para recibir al esposo. Y tomando sus lámparas, bueno, las lámparas, dice Salmos capítulo 119, versículo 105, que dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces aquí las lámparas significan la palabra de Dios. Santo. Salieron a recibir al esposo, que es el Señor Jesucristo, que vendrá en la segunda venida. Entonces 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Sabemos que la palabra insensata significa sin madurez. Entonces las prudentes ya estaban maduras en el Evangelio de Dios, mas las insensatas todavía le faltaba como crecer. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces aquí ellos sabían la palabra de Dios bien, pero no lo ponían en práctica, no oraban, no iban a las vigilias, no vigilaban, no oraban, Santo. nada. Y entonces ellos no tenían suficiente aceite, como luego dicen que les faltaban, y les preguntaron a las prudentes si tenían aceites. Y sabemos que cuando sea la gran tribulación, muchos que van a querer oír la palabra de Dios, pero ya no van a poder, porque todos los hijos de Dios ya van a estar con el Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Muchos, cuando ya venga el Señor, muchos, dice la Biblia, que muchos se enfriarán. Los que estaban calientes, fervientes, se volverán fríos, y los que estaban fríos serán calientes. Como dijo el pastor en la predicación de 2018, va a ser el año que muchos, los que se fueron, van a regresar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Muchos querrán, como dije, van a querer oír la palabra de Dios. Muchos piensan que se puede comprar. En otras tal vez religiones enseñan que necesitan pagar cierto dinero, cierta cantidad de dinero para ir y lograr salvarse, pero no es así.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Entonces los que estamos preparados, necesitamos prepararnos aún más, porque necesitamos fijar que los pies no nos resbale, como dice la palabra de Dios. Aunque dice, también todas se durmieron y sabemos bien que no sabemos cuándo va a llegar. Tal vez muchos nos van a agarrar dormidos, tal vez no vamos a saber el tiempo ni la hora. Necesitamos estar muy preparados para el día que Él venga. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Muchos, como dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a la iglesia va a buscar a la palabra de Dios, a aprender más de Él. Unos solamente van para tomar un asiento en una banca y Santo. unas veces ellos escuchan, pero tal vez no se le queda, como dijo la hermana Leti de la parábola de las semillas. No toda la palabra se queda, no toda semilla cae en tierra fértil. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. ¿Verdad? Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí nos advierte nuestro Señor que necesitamos seguir en las cosas de Dios, seguir creciendo, seguir orando, teniendo el Espíritu Santo lleno en nuestras lámparas. Santo. Y bueno, eso es Aleluya. todo lo que yo entendí. Gloria a Dios, aleluya.